Bien, buenas tardes. Hola. Qué buen ejercicio. Bueno, vamos a dar inicio a esta. Vamos ya por la tercera sesión de este curso de inducción. Gracias. Vamos ya por la tercera sesión de este curso de inducción. Hoy nos acompaña la doctora Susana García Salorda, a quien agradecemos infinitamente que pueda estar con nosotros. Ella es... aquí nos mandaron una pequeña semblanza de trabajo social. No, por Dios. Y le voy a dar lectura, ¿sí? No Poquito. que se Realizó sus parezca. estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en sociología y doctora en antropología. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y profesora en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro del Seminario de Educación Superior y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Son reconocidos sus aportes al estudio de la especificidad del trabajo social y a la investigación acerca de los mecanismos de formación en valores en la práctica escolar cotidiana. Bienvenida, doctora. Por favor. Gracias. ¿Cuánto tiempo es? Dos horas. 2 horas. Es que me parece que escuché que a las 4 llegaba otra colega. Pero Sí, pero 2 horas, no hay problema. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí me da mucho gusto estar acá otra vez. Bueno, no con ustedes, la otra vez no estuve con ustedes, fue otra generación, pero en este lugar y sobre todo para hablar de este tema. Quisiera hoy trabajar, contarles un poquito, pero muy resumido, cómo es que llegué a este tema y cuánto hace que no estoy en este tema. Y trabajar básicamente 7 puntitos, que es primero empezar por plantear cuando hablamos de una profesión de qué estamos hablando, como ponernos de acuerdo, o por lo menos que ustedes entiendan desde dónde estoy hablando yo, ¿no? Porque ustedes saben que acá cada término depende de quién lo diga, lo que eso significa, ¿no? Me gustaría tratar en esos 7 puntitos básicamente qué es la especificidad de trabajo social, en qué consiste la especificidad de trabajo social. Y bueno, ya empiezo entonces, vamos a desarrollar los elementos constitutivos de la especificidad. Después el otro punto importante es cuál es la definición epistemológica de trabajo social. O sea, no una definición vinculada a una práctica en particular, sino que justamente lo que interesa como definición epistemológica es plantear la lógica de construcción del saber y el hacer especializado llamado trabajo social. Y después, como síntesis de esto, entonces plantearé el problema que yo encuentro en la especificidad del trabajo social, o que encontré hace muchos años, y esa es la aclaración que voy a hacer inmediatamente. ¿Cuál es el problema que yo encontré? Y el problema que encontré es que hay un escaso desarrollo de la especificidad del trabajo social en la medida en que carecíamos de teorías de la intervención. Entonces, ahora mírenme con cara rara, pero eso es lo que voy a tratar de explicar en la charla de ahorita, porque la propuesta que viene inmediatamente después de este planteo es la necesidad de desarrollar la especificidad del trabajo social y una propuesta de cómo hacerlo. Me dijeron que ustedes tienen el libro sobre el que voy a basar mi exposición,
Eso es, Tienen una lectura, efectivamente. tienen una lectura. Bueno, todo lo que yo voy a plantear hoy está desarrollado de forma sistemática, punto por punto, en el libro. Entonces, la intención no es repetir como lo del libro, sino plantearlo como un punto de partida para platicar con ustedes acerca de bueno, entonces ahora vienen las aclaraciones. La primera es que yo no estoy autorizada para hablar de la especificidad del trabajo social hoy, porque yo el estudio que hice sobre la especificidad lo hice en el transcurso de la década de los 80, entonces han pasado muchos años. Creo que el valor que puede tener todavía ese planteamiento es que es un estudio de carácter epistemológico, o sea que apela a reconstruir cómo se ha ido, cómo se fue construyendo históricamente trabajo social como una profesión. Entonces, aunque pasen 100 años, digamos que esas ideas siguen siendo válidas porque es historia, ¿sí? Por supuesto que puede haber otras versiones de la historia. Entonces, lo que yo les voy a ofrecer es mi punto de vista, ¿sí? Lo que yo logré reconstruir a partir de todos los materiales que revisé y de mi propia experiencia como trabajadora social en aquella época. Entonces, posiblemente, y no posiblemente, sino que seguramente, en estos tantísimos años que pasaron desde que yo hice este trabajo hasta ahorita, han sucedido muchas cosas, al trabajo social le han pasado muchas cosas, a los trabajadores sociales le han pasado muchas cosas. Entonces, podemos reflexionar juntos sobre las preguntas que ustedes puedan tener hoy como digamos, no como profesionales en ejercicio porque no son trabajadores sociales la mayoría de los que están aquí, pero como digamos profesionales interesados en la intervención social, ¿no? Entonces, esa es una aclaración para que vean, o sea, ponernos de acuerdo desde dónde estoy hablando y qué es lo que estoy presentando hoy. La otra aclaración es que de acuerdo a los perfiles de todas, bueno, vamos a decir todos, todas, ustedes, creo que son dos colegas que son originarios, hablando en términos antropológicos, de trabajo social, o sea que no vienen de la licenciatura de trabajo social. Sin embargo, hay entre los participantes en el curso personas que ejercen de alguna manera por otro tipo de prácticas, digamos, prácticas semejantes a las del trabajo social, ¿no? Entonces, lo que me gustaría que interrumpieran o la exposición, si hay preguntas para hacer aclaraciones pertinentes, porque no podría yo calibrar, al no conocer la historia de todos ustedes, no podría calibrar exactamente qué es lo que sería más adecuado de trabajar el día de hoy, ¿sí? Entonces, les pido en ese sentido que ustedes me ayuden a orientar la charla, planteando sus preguntas. No quiero empezar como generalmente empezamos preguntándole a todos por qué están y las motivaciones, porque nos llevaríamos las 2 horas. Pero sí sería el paso correcto, ¿no? Sabiendo que eran muchos y disponemos de 2 horas, Fidel me hizo el favor de pasar el perfil
de ustedes, o sea, cuál es su disciplina de origen y cuál es el proyecto o el nombre del proyecto, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que pues no, en una de esas nos llevábamos más de 2 horas si empezábamos por donde generalmente empezamos, que es saber quiénes somos, ¿no? Y no a través de las semblanzas curriculares porque dicen algo, sino a través de las motivaciones que cada uno trae cuando participa en un curso. Bueno, entonces, hechas estas 2 aclaraciones, vamos a entrar en tema. Lo primero sería plantearles, aunque ¿han leído el libro o todavía no lo han leído? Para saber algunas partecitas, pero la mayoría todavía no lo leyó. Sí, lo leí. ¿Sí? Pero no estaba el libro completo. No, era una artículos. Era unas páginas solamente. Unas Sí, páginas. nos la mandaron de trabajo social así, pero bueno, Bueno. aquí pues, Ok. La cuestión sería ubicarnos. Mi preocupación hace muchísimos años, estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80. O sea, yo estudié trabajo social entre el 70 y 74 y vine a México en el año 77 y pude recuperar la vida por ahí del 78. Mientras tanto tuve que instalarme, ¿no? Entonces, allí recuperé, justamente cuando empecé a dar clases en la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, ahí recuperé una expectativa que eran muchas dudas, básicamente, acerca de qué era trabajo social. Entonces, y era la época de la duda, o sea, no solamente mía, sino de muchos, digamos que del campo en general. Una de las preguntas básicas que se trabajaban en los congresos, en las clases, en todo, era ¿qué es trabajo social? ¿No? Entonces soy de esa generación que se preguntó muy profundamente qué era trabajo social, por una razón no es muy sencilla, porque nada de lo que es social es sencillo, pero que hoy podemos enunciar con mayor claridad. Todas las generaciones, incluida la mía, que fuimos formados en el movimiento de reconceptualización de la carrera, pues lo que aprendió fue a preguntarse, a dudar, a cuestionar lo existente, ¿no? Entonces, lo que pasó es que ese proceso de formación y esas modalidades de intervención que devenían del movimiento de reconceptualización, que fue un movimiento que cuestionó todas las bases de trabajo social, que a partir de ahí sería lo tradicional, ¿no? El asistencialismo, el hiperempirismo, el conservadurismo, incluso algunos planteaban, ¿no es cierto?, el carácter reaccionario del quehacer profesional. Y entonces nosotros nos formamos en ese cuestionamiento y pensábamos que ya estaba todo resuelto, o sea que todo lo que se había producido como propuesta de intervención, que era liberar a los oprimidos de su situación de explotación, concientizar en el sentido de que pudieran reconocer su carácter de explotados y de dominados. Pensábamos que con esto y con todas las metodologías que habíamos incorporado sobre todo de la acción participante, la investigación participante, la observación participante, todo era participante, en el sentido de que básicamente la intervención de trabajo social se dirigía a una acción colectiva, no a una intervención como tratamiento individual. Es decir, si algo
se dejó de lado en ese momento era justamente la estrategia metodológica de la atención individualizada, ¿no? El destino de la reconceptualización en América del Sur fue básicamente en casi todos los países de un final abrupto, porque vinieron las dictaduras y cambió todo, ¿no? Entonces, quienes nos formamos en aquel espacio geográfico y después tuvimos la oportunidad de venir a este espacio que era México, donde se dio el proceso inverso, ¿no? Mientras allá estaban las dictaduras militares, acá se organizaba lo que se llamó la apertura democrática. Entonces, todo lo que estaba prohibido, por ejemplo, el marxismo y cualquier cosa que se pudiera interpretar como subversivo, acá tuvo un lugar predilecto en la academia, ¿no? Es el proceso que llamamos la academización del marxismo. O sea, por ejemplo, esta implementación en todos los espacios académicos de la participación de los estudiantes con los profesores, el cuestionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí había un lugar propicio para pensar. Pero lo que pasaba también aquí es que aquellas estrategias de intervención que habíamos implementado en el registro de la reconceptualización y que nosotros pensábamos que no habían, o sea, que se habían cortado, que no habían tenido efecto por un efecto práctico de la dictadura, cuando llegamos acá, pues aquí sí se podía desarrollar lo que era la reconceptualización y nos llevaba a pensar de que por qué la intervención de trabajo social no tenía los efectos liberadores que supuestamente en la teoría de la reconceptualización deberían existir. Una explicación que podemos dar después de estudiarlo es que lo que hacía posible la movilización en Chile, en Argentina, en Uruguay, era que la sociedad estaba movilizada. O sea, no era trabajo social quien movilizaba, quien creaba todas estas instancias de participación colectiva, de movilización política, sino que el trabajo social acompañaba y estaba movilizado como cualquier otro sector más de la sociedad, ¿no? Entonces, imagínense con todas esas dudas, la oportunidad fue empezar a indagar qué es trabajo social. O sea, indagarlo sistemáticamente, ¿no? Ya no estar picoteando y a ver con quién estoy de acuerdo, con este libro, con este autor, etcétera, sino de decir, bueno, a ver de dónde venimos para saber para dónde vamos. Y en ese sentido es que encaré el trabajo de reconstrucción epistemológica, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo es que trabajo social llegó a ser una profesión? Entonces, eso es lo que quiero plantear ahora muy rápidamente para poder indagar de qué está hecho este saber y hacer especializado. Pero antes de entrar a la pequeña historia, lo que es necesario, o para mí es necesario, que nos pongamos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de profesión, ¿no? Porque desde ahí es donde yo partí para buscar lo que era trabajo social. Entonces, en el libro yo recupero en aquel momento los lineamientos que dos autores españoles estaban planteando y bueno, mezclado también con otras posiciones de la sociología de las profesiones. Entonces, voy a plantearles rápidamente estos elementos y a partir de eso les propongo analizar la especificidad de trabajo social. Lo primero que conviene tener en claro
es que todo campo profesional se estructura en relación con ciertos imperativos sociales que plantean como necesario un tipo de práctica determinada. Es decir, las profesiones no surgen así nomás por inspiración de ciertas personas, sino porque hay una demanda en la sociedad que requiere determinado tipo de atención. E indudablemente hay un grupo de personas que están atentas a esto por sus disposiciones, por su saber, es decir, por toda la forma en que se vinculan con estas situaciones sociales. En el caso de cualquier profesión, esos imperativos sociales se estructuran a partir de obstáculos que surgen en el proceso de producción y reproducción de la vida social, derivadas de las contradicciones estructurales que caracterizan a cada sociedad y que se expresan como problemas sociales. Sí, creo que esto es claro en el sentido de que los objetos de intervención tampoco se inventan, ¿no? Sino que refieren a estos problemas sociales que como evidencia, ¿no? Son problemas y que ¿qué es lo que están expresando esos problemas sociales? Pues son efectos prácticos de contradicciones y de contradicciones estructurales que afectan las condiciones de vida. Entonces, la profesionalización de una práctica supone institucionalizar un conjunto de conocimientos, de prácticas, de representaciones, de habilidades, elaborados entonces como un saber especializado. Y supone también, yo voy a tratar de aprender ahora en la práctica, cómo hago para escribir y para sostener esto, para que no me escuche el otro. Entonces, si me ven un poco así, es porque estoy tratando de... porque sentadita no pienso bien. Entonces, vamos a poner una primera premisa, ¿no es cierto?, que la profesionalización implica la construcción de un saber especializado que se traduce también en un saber certificado. ¿Qué quiere decir certificado? Quiere decir que hay una institución que lo valida y que dice, estas personas que han cursado o han estado expuestas a esta experiencia formativa están habilitadas para hacer determinada cosa, ¿no? Entonces, una profesión, para analizar una práctica profesional, nosotros tenemos que poder localizar ese saber especializado y el saber certificado. Es decir, tenemos que saber localizar dónde se forman estas personas, ¿no? En qué proceso sistemático van apropiándose de ese saber especializado que supuestamente debe orientar la intervención en el problema social por el cual surge y tiene sentido la profesión. Entonces, resumiendo y agregando algunas cositas, podemos decir que la necesidad de una profesión bueno, quiero hacer una aclaración. Hay muchas cosas que se podrían decir sobre esto y ahora que reviso este material después de muchísimos años, me doy cuenta que hay una selección de los puntos, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de una profesión, fundamento de su estatus, ¿no? Es que está muy acorde lo que yo selecciono con el momento de trabajo social que representa el libro, ¿sí? Quizás para ustedes hoy no tengan ninguna preocupación muchas de las cosas que se plantean en el libro, por ejemplo, la sobreideologización, el empirismo, porque no sé en qué onda están ustedes. Lo que quiero decir es que en aquel momento
había ciertos puntos, que son los que se discuten en el libro, que estaban puestos sobre la mesa del debate, ¿no? Entonces, por eso les pedí al principio que cualquier duda que tuvieran interrumpieran para poder ir poniéndonos en la misma sintonía. Perdón, Sí. ¿puedo interrumpir en este Sí, momento? claro. Respecto a lo mismo, tú en el libro estás diciendo que la intervención de trabajo social como campo profesional es un proceso plagado de obstáculos epistemológicos, políticos e ideológicos que facilitan el reduccionismo, el empirismo y el activismo. Eso lo estaba haciendo. Entonces yo me quedé pensando que un saber o un aprendizaje especializado puede surgir también fuera de una institución y no necesariamente tiene que estar certificado. Bueno, eso me hizo un poquito de ruido. Pues como entonces, ¿cómo está el asunto, no? Claro. Indudablemente el conocimiento tiene muy diversos espacios de producción y hay diferentes tipos de conocimientos y todos son válidos como tales, ¿no? Por algo surgen, por algo son producidos. Acá lo que estamos hablando es de lo que se reconoce como una práctica profesional, ¿no? Es lo mismo cuando hablamos de conocimiento científico. No hay que confundir la petulancia de los científicos de pensar que lo que ellos producen es el único conocimiento que produce la humanidad con lo que realmente pasa en la humanidad, ¿no? Que hay, que bueno, le ponen el calificativo de alterno, alternativo, qué sé yo, hay un montón de calificativos que en realidad son descalificaciones en muchos de los casos, ¿no? Con las profesiones pasa exactamente lo mismo. Yo estoy planteando ahora la práctica profesional, no quiero negar, no significa que neguemos otro tipo de práctica. Justamente en este breve recorrido de cómo surge como práctica profesional, vamos a verlo. Lo otro que habría que agregar, no sé si da respuesta a tu inquietud, es que sí tenemos que tener cierto rigor para definir las cosas. Y las cosas no se definen porque a alguien se le ocurre, sino que se definen en función de cómo se han construido. Entonces, lo que se reconoce como profesión y como práctica profesional es justamente esta articulación entre un saber especializado que está también certificado. Sí, no lo digo yo, ni le pongo, ni estoy planteando que todo lo que no sea práctica profesional se invalida como práctica, sino que estamos hablando de algo que existe como tal. Trabajo social nace en algún momento, ¿no? Y trabajo social es la profesionalización de unas prácticas que ya existían en otros campos. No sé si más o menos con esto se cubre un poco tu inquietud, y si no, dame chance de exponer un poquito esto para que vayamos recuperando o argumentando en ese sentido. Lo que pasa es que sí encontré ahorita con la explicación una pequeña diferencia entre lo que es el conocimiento especializado, que no necesariamente tiene que estar certificado o avalado por alguna institución, así como yo lo valoro, ¿no? Que sí puede ser especializado, aunque no esté dentro de un rigor académico, digamos, o avalado por una institución o certificado. Sí. Porque tú estás hablando aquí de una intervención especializada, con un conocimiento de especialización. Sí, sí. Pero también Sí, entender sí, y es cuestión de momento. O sea, hay la certificación, como se ha dado históricamente, es como un paso último de institucionalización, ¿no? ¿Qué es la certificación? Es el reconocimiento social de que hay un saber
especializado que debe ser transmitido a partir de ciertos procedimientos y de cierta estructura, y ahí aparece todo lo que es la organización curricular y aparecen lo que son las instituciones habilitadas para habilitar. Por ejemplo, cuando nace la UNAM, la que no era UNAM sino Universidad Nacional, en el proyecto fundacional, ¿qué es lo que piden los fundadores? Que la Universidad Nacional sea la institución que está capacitada para reconocer los títulos, ¿no? Entonces, el reconocimiento institucional para la habilitación es sumamente importante. Ustedes lo habrán visto, que está la SEP con su registro de profesiones, es decir, cada vez, digamos, aquello que se ejercía con libertad, en cuanto a libertad, lo que quiere decir, más allá de que si estaba bien o mal lo que estaban haciendo, el avance de la ciencia, etcétera, etcétera, no había normatividad al respecto, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar la historia de cualquier profesión y una parte importante de la historia de esa profesión pasa por la reglamentación del ejercicio. Y las disputas que se han dado en el seno de cada profesión por la reglamentación son muy fuertes, ¿no? Porque eso garantiza también un mercado de trabajo. Una uniformidad. Aparte. Bueno, entonces vamos a ir viendo esta cuestión, o sea, recuperando tu expectativa mientras vamos avanzando en el planteamiento. Entonces decíamos que la necesidad de una profesión no se origina por simple proclamación, sino por la configuración de un campo de problemas que requiere un determinado tipo de intervención. Otro punto a tener en cuenta es que una definición no confiere realidad a una profesión, sino que son las prácticas, esto que decía en aquel momento, la base empírica y real del ejercicio profesional es la que posibilita elaborar una definición del campo. ¿Por qué? Porque en aquel momento cada uno trataba de elaborar o de ofrecer una definición de trabajo social, ¿no? Pero muchas veces esas definiciones eran más bien una intención, un deber ser, y no la definición que representara lo que en la práctica se hacía, ¿no? Entonces, como deber ser, imagínense, es como la cartita de los Reyes Magos, o sea, cada uno puede decir, yo quisiera que el trabajo social fuera tal cosa, ¿no? Cuando hacemos sociología de las profesiones, cuando nos ponemos a mirar la práctica profesional, no es lo que a mí me parece, ¿no? Es lo que se hace. Entonces, decíamos, una profesión es una práctica especializada respaldada en una disciplina científica. Y este es el punto sobre el cual voy a trabajar prácticamente todo el tiempo. La otra condición para hablar de profesión es que el requisito fundamental es ser una práctica autónoma, y esa autonomía está otorgada por una teoría que al delimitar un objeto de intervención provee el conocimiento a partir del cual se estructura el saber especializado. Esto es importante en el sentido de qué es lo que hace la diferencia entre una práctica no profesional y una práctica profesional. Es que la práctica profesional está respaldada en un conocimiento científico, en una disciplina científica. Y esto no quiere decir que las otras sean malas, ni buenas, ni nada. Es que ustedes piensen en la medicina, por ejemplo, ¿no? Piensen en la ingeniería, por ejemplo. Es decir, son aplicaciones de teorías y de procedimientos que constituyen una disciplina científica. Entonces, desde este punto de vista es que yo me propuse analizar qué es trabajo social.
Entonces, la idea era de ver cómo se ha constituido un conjunto de prácticas de intervención en el problema social, cómo se constituyeron en una profesión. Y a partir de ahí, definir o proponer, a partir de los resultados, cuál es la especificidad del trabajo social. Entonces, pasemos al otro puntito, que es de dónde viene el trabajo social. Pues yo acá no invento el hilo negro, sino que recupero partes, ¿no?, de lo que había de historia de trabajo social en aquella época, y lo que queda claro es que trabajo social es una práctica que se va a constituir como profesión, recuperando algunos aspectos fundamentales del ejercicio de la caridad y del ejercicio de la filantropía. Entonces, a lo que me dediqué en ese momento fue a buscar cuáles eran los elementos constitutivos de esta práctica, ¿no?, ya localizada en el ejercicio de la caridad y de esta otra práctica de la filantropía. Acá voy a ir rapidito para poder, no me come el tiempo y poder llegar al punto. ¿Qué entendemos por ejercicio de la caridad? Dicho rápidamente, hacer el bien por amor a Dios. Es decir, hay una puesta en acto, la caridad es la puesta en acto de un mandato divino. Y esa práctica de la caridad, ¿en qué consiste? Consiste en que a partir de este mandato divino, que es una doctrina, ¿no?, que es hacer el bien al prójimo por amor a Dios, ¿cuáles son los elementos constitutivos de esa práctica? Es que existe una doctrina que dice lo que hay que hacer, ¿no?, el deber ser. Si tú quieres salvar tu alma, o quieres llegar al cielo, etcétera, 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 debes hacer el bien. ¿Cómo se hace el bien? Bueno, aquí lo que encontramos es que tenemos, por ejemplo, una institución como la iglesia, tenemos grupos sociales que son los ricos, es decir, los que tienen los recursos, y los feligreses, es decir, aquellos que practican y que siguen esta doctrina. Y tenemos los pobres, ¿no? Estos pobres, ¿qué es lo que tienen? Hablamos de pobreza, habla la doctrina. Pobreza material. De pobreza material y de pobreza espiritual. Y aquí hay otro sujeto que serían sacerdotes, monjas, damas de la caridad, siervas de Dios, ¿no? Todo esto, ¿qué es lo que tiene este tercer sujeto? Este tercer sujeto no tiene ni los recursos, ni tiene las necesidades o las carencias. Tiene la voluntad. El intermediario. Exacto. La voluntad tiene la voluntad de servir. Esa es la opción, ¿no?, de, habiendo incorporado esta doctrina como una convicción personal, entonces la opera. ¿A través de qué? En el ejercicio de la caridad es a través de paliar, ¿no?, o aliviar esa pobreza material o espiritual a través de la limosna y el consuelo, ¿no? En el ejercicio de la filantropía vamos a encontrar algo similar, pero en vez de esta doctrina divina, lo que hay es un imperativo ético, ¿no? Entonces, la convicción es que es un deber. Lo que debe ser. El deber, ¿cuál es? Es ayudar al semejante, ¿no? Amor al prójimo. Amor al prójimo también, pero no en función de este mandato divino, sino en función de una convicción ética. Bueno, otra cosa
Bueno, la doctrina, ¿qué significa en este sentido que es también importante para el trabajo social? Es que la pobreza, esta condición de existencia de los pobres, es por una determinación divina, ¿no? Aquí no hay lucha de clases, no hay explotación, no hay sistema capitalista ni modelo neoliberal, sino que hay una suerte de destino que hizo que algunos fueran pobres y otros fueran ricos, ¿no? Entonces, eso es lo que da sentido también a que la manera de aliviar o de ayudar al otro sea la limosna y el consuelo, ¿no? Porque, digo, es muy importante para el trabajo social porque eso orienta la intervención. Si yo pensara, ¿no? O si la doctrina, como fue en el movimiento de reconceptualización, autorizara, legitimara y explicara que todas estas cosas son producto de la relación de fuerza en determinados, entre determinados grupos sociales, son producto de la hegemonía del capital sobre el trabajo, entonces puedo pensar de que si es obra de los hombres y no de un destino, se puede cambiar. En cambio acá es la limosna, es un paliativo, es el consuelo buscando la resignación ante una situación que así es y está dada y nadie la puede cambiar. Estoy poniendo esto, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Bueno, tú me avisas porque Algo así como que es tu cruz, ¿no? Exacto. No me acuerdo ahora, hoy la memoria me falla en ese sentido, pero porque ya está muy lejos en el tiempo, pero busquen ustedes todas las frases en donde se convoca a la resignación, ¿no? Hay una en México que no viene, no sé de dónde viene, empezando por esto, iba a decir que no viene de un mandato divino, pero quién sabe de dónde viene, que es el ni modo, ¿no? Así es. Así es, ni modo. No sé de dónde viene, pero sería bueno buscar de dónde viene, porque... ¿Qué vamos a hacer? Exacto. Mucho de lo que uno piensa que puede hacer se aborta, ¿no? En el ni modo. Cuando alguien dice ni modo y nos comenta, pues sí, ni modo, nos vamos más tranquilos a casa porque era ni modo, ¿no? No hay otro modo. No hay otro modo, exactamente. O el ya que. Y el de mi madre. Bueno, eso puede tener muchos significados, ¿no? Porque también puede ser que te mandan a pasear. Está bien. Bueno, a ver, ¿cuál? Dicen que puedes utilizar mejor. No, mi madre no es ¿Ni más? mi madre. Ni más. Es como decir, no, yo no voy a conformarme con eso. Exacto, por eso digo que sí, que tiene, según la circunstancia y cómo lo apliques, puede ser la actitud contraria, ¿no? De esto de mandar a pasear la circunstancia o a la persona o al grupo y decir yo hago lo que yo quiera, ¿no? En cambio el ni modo me da la impresión que aguanta, que totalmente no se puede o te aguanta, todo va, exacto, todo el contenido, los contenidos de significación que le podamos dar al ni modo tiran para ese lado. Bueno, volvamos ahora al mandato divino. Estábamos aquí en el ejercicio de la filantropía, ¿no? Entonces ya no hay una doctrina, hay un imperativo ético, y acá este triangulito de los sujetos serían los filántropos, ¿no? Y los necesitados, es ese prójimo que es un semejante, pero que tiene necesidades y carencias. Y acá nuevamente encontramos a una persona de buena voluntad, ¿sí? O sea, siempre miren la secuencia,
es voluntad, voluntad, ¿no? Este que está acá, este que hace la intermediación, es una persona, lo que tiene sobre todo es voluntad de servir. Y acá la intervención, esta limosna y consuelo en la filantropía va a ser ayuda material, por ejemplo, el consejo, ¿no? Y orientación. Y la orientación. Ok. Entonces, trabajo social no es que sea la evolución de la caridad, la filantropía al trabajo social, sino que el trabajo social se desprende de estas prácticas a partir de la existencia de dos elementos más. Es decir, estos ya vamos a ver qué le proveen estas prácticas de intervención en el problema social, qué le proveen al trabajo social. Pero agreguemos dos elementos más. Cuando trabajo social se va configurando como profesión, no solamente se han desarrollado el ejercicio de la caridad y la filantropía, sino que también el Estado, ubiquémonos finales del siglo XIX, ¿no? O sea, dependiendo de en qué realidad estemos, pero la idea es la siguiente: el Estado pasa, digamos, a dejar de ser solo el guardián del orden, ¿no? De guardar las fronteras, de defender del extranjero, del invasor, etcétera, etcétera, pasa a ser un proveedor de lo que hoy llamamos políticas sociales, o mejor dicho, hoy ya se llaman todas políticas públicas, ¿no? Sí. Eso de política social, por ahí puede ser una antigüedad. El social ya no tiene nada. Y aparte de que el social no tenga nada. Entonces, otro elemento que va a propiciar al estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar, exactamente. O sea, todo lo que yo estoy diciendo como cápsula informativa, ustedes tienen que pensarla en proceso histórico. O sea, no es que un día para el otro surge este proceso, este estado, sino que son procesos de larga duración y que depende también sus características de qué estado estemos hablando. Pero lo que va a facilitar la profesionalización del trabajo social es que al configurarse el Estado como un espacio de producción del bienestar social, es que va a generar aquí una demanda de personas, de profesionales que ayuden en la operacionalización de estas políticas. Entonces se va a generar un mercado formal de trabajo que son las instituciones del Estado. Y el otro elemento que va a favorecer la profesionalización del trabajo social... Las organizaciones. ¿Qué? ¿Las organizaciones? Sí, son las organizaciones, todas aquellas organizaciones que se dedican, o los movimientos, digamos, de reforma social, que son, yo los pongo acá en el sentido que son los que en su disputa van a presionar al Estado para que crea los hospitales, para que crea las escuelas públicas, ¿no? Por eso también dentro de los antecedentes de trabajo social encontramos a estos reformadores sociales o a todos estos proyectos utópicos que participaron en la disputa en esta época. El otro elemento que va junto con esto, como dicen los chicos, todo va junto con pegado, es el desarrollo de las ciencias sociales, ¿no? En el sentido que van surgiendo, se van delimitando fronteras disciplinarias y van surgiendo la sociología, la psicología, todo esto que estaba juntito se va separando, se van especializando, van definiendo objetos, ¿no? Para cada una de las disciplinas. Por ejemplo, la antropología
se define este objeto que es lo que está en extinción, ¿no? Y el que va a ser el antecedente del antropólogo serán estos viajeros que van buscando clasificar y registrar estas organizaciones sociales y a estos grupos sociales que desde la perspectiva occidental se ven como pre-civilizatorios, podemos decir, pre-civilización, ¿no? Cada una de estas ciencias sociales empieza a buscar su objeto social y es por eso que se van distribuyendo en diferentes especialidades. En diferentes especialidades, es decir, su objeto de estudio, ¿no? Su objeto de estudio. Por ejemplo, esta separación que se va operando entre la psicología y la sociología. A la sociología le va a estar, que no es destinado porque no hay un mandato divino, ¿verdad? Pero en esta división de los objetos, lo que le va a tocar a la sociología es el estudio de las sociedades contemporáneas, ¿no? Y es decir, los grandes grupos, y va a buscar su especialización a partir de ciertas maneras de mirar a esos grandes grupos que van a dar pie a todos los métodos, a los tratamientos, digamos, más que métodos, tratamientos estadísticos, ¿no? Las grandes encuestas van a empezar a surgir por ahí, que también surge en un momento donde se hace necesario conocer la población, esta población que está surgiendo en las ciudades, ¿no? A partir de la revolución industrial en adelante. Es decir, estos procesos que son en ese momento acelerados de urbanización, que traen problemas sociales que se planteaban desde esa óptica como los comportamientos desviados, ¿no? Bueno, entonces, estos elementos son los que se van a articular para dar cabida a esta nueva práctica profesional llamada trabajo social. Entonces, de estas prácticas no profesionales como el ejercicio de la caridad y el ejercicio de la filantropía, trabajo social va a recuperar, digamos, que el núcleo fundamental de su práctica, que es este triángulo donde se define su especificidad. Vamos a este triángulo, es decir, a ver, ¿qué es lo que se recupera de estas prácticas no profesionales? Se recupera la especificidad, digamos, se recupera el lugar del medio, es decir, este lugar de la persona de buena voluntad, estas personas de buena voluntad formadas, capacitadas y asalariadas, va a ser el trabajador social. Sí, lo que agrega de nuevo esta construcción del campo institucional del bienestar social es el salario. Esto se hace por buena voluntad. Nadie te paga para ir a repartir la limosna o para dar consuelo, ¿no? En cambio, sí recibes un salario al insertarte en este campo institucional. Bueno, a veces recibes un salario, a veces hay épocas en que tienes que pagar el derecho algo piso parecido y entonces, al salario. o algo parecido a un A salario. veces, la mayoría de las veces tienes que pagar para llegar a la Para comunidad, llegar ahí. para comer. Exacto. Bueno, ese es un punto. Vamos a trabajarlo después. La remuneración. Esta ambigüedad estructural entre estar inserto en la institución y recibir un salario y hacer un montón de cosas más que no están previstas Y acabas poniendo. y lo acabas haciendo, ¿no? Que es justamente uno de los, para adelantarme un poquito, justamente es una de las cuestiones que yo planteo en el libro.
Es decir, hay un montón de prácticas que se hacen que no están incorporadas como parte del saber especializado, pero que se hacen. Entonces, desarrollar la especificidad significa estudiarlas, rescatarlas del anonimato, ponerlas en observación para ver de qué se trata y teorizar sobre ellas y generar estas estrategias de intervención bien fundadas, a lo que yo llamo teorías de la intervención. Eso, hacia ahí vamos, ¿no? Entonces, a ver, volvamos a donde estábamos. De estas prácticas, hay dos elementos muy importantes que van a formar parte de la especificidad de trabajo social, que es este lugar del medio, ¿no? El lugar del medio entre y la intervención fundada en la intermediación. Esas serían intermediación. Los dos elementos fundamentales que se recuperan. ¿Por qué decimos el lugar del medio? Por lo mismo que lo planteamos acá. Aquí vamos a encontrar que hay sujetos portadores de recursos y satisfactores, sujetos portadores de necesidades y carencias, y un sujeto que entonces lo que va a tener ahora es un conjunto de herramientas para vincular los recursos y los satisfactores con las necesidades y carencias. ¿A través de qué se da o articulado en qué se da este circuito de intermediación? A través de la capacitación profesional. No te vayas tan lejos. ¿Cómo se articula? A través de un objeto de intervención. Es decir, ¿por qué se tiene que poner en relación esto? Porque hay un problema social sobre el cual se quiere intervenir, y intervenir significa modificar, operar algún tipo de solución, que no quiere decir resolver el problema, sino afectar de alguna manera la dinámica de este problema social. Entonces, hablando de elementos constitutivos, decimos que aquí se recupera de la caridad, del ejercicio de la caridad y la filantropía, se recupera esta estructura básica de la especificidad de trabajo social, que es el lugar que ocupa el profesional y la especificidad de la intervención. O sea, ¿cuál es esa particularidad de la intervención? Es poner en movimiento esta intermediación que hace que a través de un determinado problema social se vinculan los recursos de los satisfactores con las necesidades y las carencias. Entonces, se reproduce en esta práctica profesional esto de que el trabajador social no tiene los recursos ni los satisfactores, ni tiene las necesidades y las carencias, pero se supone que tiene un saber especializado para ponerlos en contacto. Vamos a ver este saber especializado, ¿de qué se trata? Pues, se trata de un marco normativo donde se van a recuperar aspectos de la doctrina, quizás en términos de, algunos lo mantienen en los términos mismos de la religiosidad y otros lo mantienen en términos de la ética, pero hay un deber ser que norma la práctica profesional. ¿Dónde estoy? Acá, un marco normativo, ¿no? Que viene también de aquí, de la doctrina y de la ética, y que va a venir otro aspecto normativo, es el que se deriva ahora de las políticas sociales. O sea, en las políticas sociales se va a estipular el tipo de intervención en el problema social, se va a estipular el tipo de recursos que se va a destinar, y se va a estipular también
a través de qué circuito esos recursos van a llegar a las personas que lo necesiten. Es decir, a aquellos que están incorporados a los programas de la política social. Entonces, este marco normativo va a tener doctrina en sentido ético, religioso. Luego, si ustedes quieren, dentro del proceso largo de la historia del trabajo social, también va a incorporar, digamos, doctrinas, porque se dogmatizaron en alguna medida todas estas concepciones políticas e ideológicas de la década de los 60 y de los 70, centradas en la búsqueda de la liberación de la opresión y de la explotación. Y entonces, todo tipo en el marco normativo vamos a tener doctrinas, vamos a tener política social en el sentido de los objetivos o los contenidos de los programas van a regir a trabajo social. Y ese es un punto que lo voy a decir ahorita porque viene a caso, aunque digamos que en la lógica de la exposición iría después. Aquí un punto a tener en cuenta es que trabajo social interviene en la cuadrícula institucional que define qué es lo que hace un trabajador social. Entonces, aquí hay un problema de contradicción o desfase, o como le quieran llamar, o tensión sería la palabra más adecuada. Vamos a ver que dentro del saber especializado, y ustedes según vi en el programa, ya lo trabajaron con otras colegas la semana pasada, que trabajo social tiene una serie de estrategias teórico-metodológicas dependiendo si este sujeto portador de necesidades y carencias sea el individuo, sea un grupo o sea una comunidad, ¿no? Y tiene esta su propia lógica. Ahora, la intervención de trabajo social dentro de las instituciones tiene la lógica de las instituciones, tiene la lógica del programa de política social del que se trate. Y muchas veces estas lógicas no coinciden. Por más que trabajemos con individuos, por más que trabajemos con grupos, por más que trabajemos con comunidad, lo que se hace aquí no es lo que está planteado ahí. Bueno, no sé si están, o sea, lo que se hace aquí para, no sé quién nos ve porque esto Un mundo nos vigila. es que les digo, eso tomé conciencia cuando me pasaron las grabaciones de una clase y entonces como yo trabajo mucho así, era aquí, allá, entonces yo parecía una loca hablando porque no se refería a nada concreto. O sea, oralmente, ¿no? Sin la parte visual, el discurso oral puede estar reducido a un delirio. También puedo estar delirando lo mismo. Pero bueno, a lo que quiero decir es que los lineamientos de intervención derivados o inscritos en los programas concretos donde se objetiva la política social, muchas veces no tienen nada que ver con estas estrategias teórico-metodológicas que nosotros encontramos en los libros producidos en la academia, o que si no están producidos en la academia, sintetizan, sistematizan experiencias y nos han llegado a través de sus protagonistas, ya sea en forma oral o en forma escrita. Entonces, esta es una tensión importantísima que también me llevó a pensar la propuesta de cómo desarrollar todo va a ir concluyendo a lo mismo, cómo desarrollar la especificidad. Tenemos que conocer exactamente lo que pasa acá, ¿no? Esas prácticas que vamos a ver, yo las llamo procesos mediadores, justamente que expresan o objetivan
la intermediación, muchas de esas prácticas, por lo menos cuando yo lo estudié, y digo, ha pasado mucho tiempo, entonces no sé cómo estaremos ahora, muchas de esas prácticas no estaban registradas. Todos sabíamos que se hacía, porque todos habíamos estado en un hospital, en una maternidad, en una fábrica, en una comunidad. Es decir, era un saber práctico, pero que el gremio, tanto el que está en el ejercicio profesional como el que está en la academia, no lo había sistematizado para ponerlo bajo esta vigilancia epistemológica que permite saber de qué se trata, ¿no? Entonces, eran motivos de discusión, pero no eran motivos de reflexión. Entonces, de ahí a que las discusiones fueran interminables y que terminaran en acusaciones de reaccionario o de radical, pues era un campo de cultivo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por dónde estábamos? Por acá. Decíamos, ¿de qué está hecho el saber especializado? ¿No? Está hecho de un marco normativo, doctrina, política social. Está hecho de unas referencias conceptuales que justamente para en el momento de la profesionalización, esas referencias conceptuales se toman de este desarrollo ya localizado en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces ven cómo trabajo social se va constituyendo en profesión, recuperando de muchos, configurando sus elementos constitutivos a partir de recuperar de diferentes espacios, diferentes elementos, ¿ok? La idea sería... ¿Cómo? ¿Puedo preguntar algo? Claro, claro. Un ejemplo de saber sistematizado de trabajo social. Porque después de las lecturas y después de escuchar todo esto... Pero un cachito para que... Cuando se hacen preguntas, por favor, espera un momentito. Perdón. Porque no se escucha en el por favor, gracias. Yo quisiera un ejemplo de saber sistematizado emanado de trabajo social. Porque si bien ha hablado de estos marcos, no se ha tocado el marco de la ciencia, hasta ahorita que tocó las referencias conceptuales. Entonces, un ejemplo de ello, ¿cuál sería? ¿De qué, por ejemplo? De un saber sistematizado que provenga de la profesionalización del trabajo social. Ah, ok. Es que justamente... A ver. Está bien complejo. No, está bien complejo, pero pasa lo siguiente. Esto que se toma de acá, se toman préstamos de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la administración. Es decir, se toman conceptos que van a operar totalmente, bueno, no quiero ser radical, van a operar bastante desconectados de lo que va a ser, lo que vamos a ver ahora, la parte de la definición de la especificidad de trabajo social como parte de este saber. Sí, en esta referencia conceptual, ¿qué es lo que hace el trabajo social? Por ejemplo, toma definiciones de lo que es la sociedad, toma definiciones de la psicología sobre lo que es el individuo, toma definiciones de la antropología. Entonces, cada quien, porque ese es otro asunto, cada quien apela, ¿no?, y busca dentro de las ciencias sociales algo que le permita dar cuenta de cómo entiende el objeto de intervención, cómo entiende el problema social, cómo entiende a la sociedad. Entonces, esto se toma en préstamo de las ciencias sociales. Ahora, ¿cómo sistematiza? Dame chance para formular cómo está estructurado el saber y qué es lo que me parece a mí que faltaría sistematizar, ¿no?, para poder tener el circuito completo para todo el argumento.
Uy, ya se está. Voy a tratar de ir más rápido. Bueno, a ver, bueno, estábamos... El saber especificado, dices que tiene un marco Sí, un marco normativo, un referente conceptual, un marco de conceptualización. referencia, exacto, y un conjunto de capacidades y habilidades para las relaciones humanas que apelan fundamentalmente a la intuición, al sentido común y al compromiso, ¿no? Entonces, lo que yo encontré es que las propuestas elaboradas para orientar el ejercicio profesional se conforman de la articulación de sentido común, más conocimientos científicos, más compromiso. Pero ¿cuál es el punto problemático en esta articulación? El punto problemático es que esta articulación de marco normativo, referencia conceptual, más, lo vamos a resumir en compromiso. Sí, eso es. Se va a expresar o se va a, digamos, a articular En el saber especializado, ¿no? sí, pero en una parte fundamental que son las metodologías o los métodos de trabajo social. Entonces, estas metodologías, o como los llamamos algunos, estrategias de intervención, tienen una matriz común, ya sea para caso, para grupo, para comunidad, ya sean tradicionales, reconceptualizadas, etcétera, etcétera, tienen una matriz común, que es que el procedimiento metodológico se circunscribe a 5 etapas, que ustedes, como no son trabajadores sociales de origen, quizá... Leímos un poco de tu texto. Sí, tú y ella. Estudio, diagnóstico, Exacto. planeación, Investigación o estudio, Ajá. ejecución, diagnóstico, Planeación. planificación o planeación, como le quieran llamar, ejecución y evaluación. Esa lo van a encontrar en todos, adecuado a si es individuo, grupo o comunidad, pero esa va a ser la matriz. La cuestión es que estas se aclara o se desarrolla cada una de estas etapas reduciéndolos a esquemas operativos. Cómo se hace la investigación, cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace la ejecución, sin referencia a un objeto. Es como cuando los que hicimos la maestría en sociología nos enseñaban a investigar sin referencia a un objeto, salvo diciendo, usted debe elegir un tema que le interese y le apasione, porque si no, la investigación no va a dar resultado. Pero, ¿cómo se construye el objeto empírico? ¿No? La diferencia que hay entre elegir un tema y construir un problema de investigación, ¿no? Entonces, en trabajo social, en aquel momento, todos nuestros proyectos se llamaban, por ejemplo, drogadicción y adolescencia, maltrato y familia, ¿no? Y eran todos y tú dices, bueno, pero maltrato y familia es un universo. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Entonces, lo que descubrimos es que lo que estaba silenciado ahí era la I. El problema objeto de intervención estaba puesto en la I, adolescencia y drogadicción. Pero ¿cuál es el problema objeto de intervención donde un adolescente se articula a la drogadicción y constituye un problema social que debe ser atendido? ¿No? Entonces, ese silencio estaba, no voy a decir que está porque no, por eso no estoy autorizada a hablar de trabajo social hoy, porque no lo conozco, estaba
en prácticamente todas las propuestas de intervención. Entonces, si decían investigación y estaban de acuerdo con investigación participante, pues echaban todo el manual de cómo se hace la investigación participante, pero como procedimiento, ¿no? Vaya a la comunidad y póngase en contacto, y bueno, pero ¿cómo me pongo en contacto? ¿Sí? ¿Cómo organizo una reunión? ¿Cómo? O sea, todos los cómo estaban enunciados en abstracto porque no van dirigidos o no están articulados al tratamiento en particular de un problema social, a la identificación en particular de un objeto de intervención. Entonces, lo mismo pasa con el diagnóstico, lo mismo pasa con la planificación, y donde había mayor silencio era en la etapa de la ejecución, porque ¿qué íbamos a decir sobre la ejecución si no habíamos planteado sobre qué ejecutábamos? Y además tiene que ser como congruente todo, ¿no? Tiene que coincidir el estudio y diagnóstico con la ejecución para que tengan una evaluación, un resultado de acuerdo a lo propuesto, a la problemática. Y por lo que ahorita estoy pensando que ahorita muy bello su teoría, cómo nos está enseñando, y me estoy metiendo como a las múltiples realidades que vivimos y sobre todo las problemáticas que tenemos, ¿no? Y que pues han rebasado los problemas a la teoría, que muchos dicen que ha fracasado incluso la teoría, ¿no? A la realidad, ¿no? Porque pues han sido más los objetos problemáticos, o sea, por estudiar, por resolver, que por la teoría. Entonces pues me pongo a cuestionar, por ejemplo, una institución muy normativa que tenemos es el Seguro Social, que antes, o sea, había muchos programas para arribar donde nacía el problema y tenían investigaciones y demás. ¿Y qué hicieron? Dieron un carpetazo, incluso no hay ni personal para eso. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, se está rebasando esos problemas, esas problemáticas a las teorías, a los diagnósticos, insertarse en la realidad, estar como observador e intervenir, si tiene un costo. Gracias. Porque no está previsto. No está previsto, no está planeado. Pero algo hace el trabajo social. Ah, no, sí, por supuesto. Y eso es lo que hay que reconstruir, registrar para poder pensar. Sí, pero ha habido recorte de personal, no conozco mucho, pero así como veo el trabajo, parece ser, no sé, alguien que trabaja en el Seguro Social, ha habido incluso recorte de personal, ¿o no? No. Tenían muchos trabajadores sociales que arribaban a los barrios, entrevistaban a las escuelas y demás. En general ha habido en el Seguro Social de las diferentes categorías, pero el trabajo social sigue participando y sigue colaborando o trabajando en el instituto, en el Seguro Social. Hoy en día ya va dirigido a la intervención de acuerdo al área donde nos encontramos inmersos y de acuerdo también a los grupos etarios a donde queremos intervenir. Sí, se escucha. Okay. Pero de que se ha ido cortando la planilla o eso, no, todo lo contrario. Cada día tenemos más campo de acción. Bueno, sí, campo de acción, pero resolución de problemas. También hay más población demandante, cada vez recurren más a trabajo social. Antes era en un sentido más paternalista incluso, así como que, ay, tengo este problema y vengo a... Y ahora, y asistencialista, y ahora es más trabajo social de gestionar, de canalizar, de acuerdo a la problemática que identificamos, a la población que estamos atendiendo. Y esas son las experiencias que hay que sistematizar. A ver, permítanme redondear un poquito la idea para poder completarla y que platiquemos, porque se nos está, o sea, no quiero llegar a las 4 sin terminar y sin que platiquemos un poco. A ver, avanzando en el planteamiento, estas metodologías alejadas del objeto, lo que expresaban era una disociación
entre lo que se pedía prestado al conjunto de las ciencias sociales, la definición de la especificidad de trabajo social, que cada quien definía qué era trabajo social, definía los objetivos del trabajo social, definía la función social del trabajo social, y luego daba este procedimiento metodológico. Entonces, hay una disociación, un poco tratando de dar respuesta a lo que tú preguntabas, hay una disociación entre lo que es la teoría, que en realidad no es teoría, son conceptos que se extraen en préstamo de un acervo o de un cuerpo orgánico, que es la teoría, un campo de argumentación a la cual se le extirpaban algunos conceptos para dar cuenta de esto. Esto se respaldaba en una práctica del uso de la teoría que Bourdieu, que es un sociólogo francés, llama teoricista. Es la teoría en sí misma. Es decir, yo voy y busco todo un discurso sobre las políticas sociales ligadas ya sea al modelo neoliberal o al modelo desarrollista, y hago ahí lo que se llamaba en ciencia política un marco teórico, ¿no? Donde tiene razón de ser en sí mismo. O sea, eso yo lo puedo extirpar y no va a cambiar absolutamente nada de lo que sigue en el trabajo. ¿Por qué? Porque no hay una vinculación en el sentido de decir, bueno, en la ciencia política se habla de política pública como un objeto de estudio circunscrito como política pública, pero desde trabajo social yo necesito acudir a conocer lo que es la política pública, pero ¿para qué? Para entender sobre qué estoy interviniendo, dónde se incluye mi intervención. Entonces, lo que siempre nos faltaba en este saber especializado era esta conexión directa con nuestro objeto, y no solo con el objeto, sino más que nada con la intencionalidad de la aproximación a ese objeto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estaba desligado del objetivo de intervención. Una cosa es que yo, por ejemplo, trabaje la conciencia, ¿no?, desde la psicología, desde la filosofía, o desde esta perspectiva de concientizar. Es decir, nosotros hablábamos de concientizar y nos reducíamos a cómo hacer. Que hay que juntar a la gente, que hay que plantear un problema, que hay que todos digan cuál es el problema, que hay que ver quiénes participan en ese problema, de qué se trata, etcétera, etcétera. Pero nunca, nunca, ¿no?, trabajamos qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿No? Es como si un psicólogo no trabajara lo que es el inconsciente y quiere intervenir. Bueno, hay muchos que no lo trabajan, ¿no? Porque como no son psicoanalistas, no lo trabajan. Pero, es decir, si cada una piensa en cada una de las profesiones o cada una de las disciplinas y piensen en trabajo social, o sea, ¿dónde se encontraba en aquel momento, por ejemplo, las necesidades, carencias y conciencia, ¿no?, como objeto de intervención, desarrolladas desde la intención de intervenir? Encontrábamos, por ejemplo, clasificaciones de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, si era desde la administración, lo veíamos como mínimos de bienestar social, ¿no? Si era desde las necesidades, por ejemplo, la filosofía, lo trabajábamos desde Agnes Heller, ¿no?, la necesidad como un deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo bajaba eso a esta necesidad, a la expresión concreta? ¿Qué es lo que estábamos identificando como necesidad? ¿No? ¿El agua es una necesidad? Pues sí, es una necesidad y es un recurso, pero entonces ¿de dónde lo vemos? ¿No? En algunas estrategias se lo ve como un recurso, en otras se lo ve como una necesidad, porque si no la tienen es una necesidad.
Pero si por ahí está y la tiene la delegación o la tipa o lo que sea, es un recurso, ¿no? Pero entonces, ¿desde dónde lo estamos trabajando? Bueno, entonces, ese era el problema. Ahora, redondeando, ¿cuál es el problema de fondo que tiene este saber especializado? Bueno, yo lo que planteaba es que aquí hay un problema de ambigüedad estructural. Es decir, la profesión nace, digamos, el problema de nacimiento de trabajo social como práctica profesional es que nace con una ambigüedad estructural. ¿Cuál es? ¿Cómo? Un vacío epistemológico. Un vacío epistemológico, exactamente, esa es la palabra exacta, es el problema exacto. ¿Por qué hay un vacío epistemológico? ¿Por qué? Porque si recuperemos lo que dijimos al principio, que una práctica profesional es aquella práctica especializada cuya especialización deriva, ¿no? Que deriva de una teoría que plantea cómo intervenir o que da cuenta de su objeto de intervención. Trabajo social no lo tiene. Trabajo social no lo tiene porque no termina de producir el conocimiento sobre la intervención social. Recupera las prácticas, recupera los conceptos, pero no articula en la intencionalidad de la intervención. Entonces, lo que yo planteo, siguiendo a algunos autores que hablan de la interdisciplinariedad indeterminada, planteo que en términos epistemológicos, trabajo social es un sentido común ilustrado. Porque cuando vamos a la práctica, operamos básicamente sobre esa intuición, sobre la experiencia que traemos, sobre lo que queremos con el mundo, pero no ponemos en funcionamiento porque no está, no porque seamos así olvidadizos, no ponemos en funcionamiento este conocimiento, ¿no? O estas estrategias de intervención fundadas en objetivos explícitos de qué es lo que queremos hacer y cómo hacerlo. Exactamente. Esa falta, exactamente, esa articulación entre objeto de intervención y objetivo, que sería esta teoría de la intervención. Podemos dar la palabra a una de las muchachas, nuestras aspirantes que están sí, conectadas. pero, okay. No hay que darle el micrófono, no, sino no, la palabra. Así estaría complicado. Israel, adelante, por favor. Para un dinosaurio como la... ¿Y a dónde? ¿Allá la vemos? No, aquí en esta Aquí en esta cámara. cámara, en la grande. Ah, ok. ¿Quién es Eliana? Eliana. Adelante, Eliana. ¿No? Que me escriba. No, pero ya perdió la señal. Okay. Bueno, quiero, si mientras buscamos la señal, A ver, nada más, Sí. un solo comentario. Estoy pensando en esto. Hay un sentido común ilustrado, habías dicho, ¿no? Sí. En que no articulamos esa teoría con la práctica. Sin embargo, el ilustrarse, el estudiar la teoría y estar dentro de la práctica te da un sentido más amplio para resolver los problemas. Tienes estrategias, diseñas esas estrategias y configuras de tal manera que resuelves. Sí, Ahí sí. está la diferencia. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí está la diferencia entre esta señora dama de la caridad o este filántropo. Por eso digo sentido común ilustrado. Y el ilustrado, no lo digo para
No, justamente para darle como cierto tinte al sentido común, Claro. sino que es así. Pero, ¿qué pasa con eso? Que en cada intervención tenemos que volver a pensar todo, aunque siempre cuando uno investiga o cuando uno interviene, vuelve a pensar todo, pero vuelve a pensar todo con un bagaje que te permite avanzar. Acá es todas las veces, ¿no? Como no está reflexionado, no está articulado, no hay experiencia acumulada. Sí, vienen generaciones de estudiantes y tienen que repetir la historia, tanto lo que fue bueno como lo que fue malo. Entonces no hay una acumulación de ese saber para transmitirlo y para ir avanzando en términos. Sí, y transmitir también eso no es fácil. Claro, es que por eso todas las profesiones de intervención tienen un alto grado de dificultad, pero en vez de ir dejándolo de lado, ¿no? Y entrar en este hiperempirismo de atender la urgencia y con el compromiso y con lo que podamos extraer de cada ciencia social, a lo que convoca el libro y plantea una propuesta práctica de cómo desarrollar la especificidad, es justamente a entrarle sistemáticamente a este problema y no a eludirlo. Por eso estamos aquí. Porque en una práctica siempre la realidad nos rebasa. Entonces era para ayer, sí, pero está pasando esto, sí, pero ayer, y qué horror, es una saga interminable. Exactamente. Entonces, yo lo que digo, ¿cómo desarrollar la especificidad? Quería dar un ejemplo para lo que tú habías planteado, pero terminemos esta idea. ¿Cómo desarrollar la especificidad? ¿De quién es responsabilidad? Yo planteo en el libro, es responsabilidad de la academia como es responsabilidad del gremio. Trabajo social nace con esta ambigüedad estructural y no nace como productora de conocimiento. ¿Qué sería como productora de conocimiento? Sería producir teorías de la intervención. Así como un psicólogo tiene herramientas y dice, bueno, este chico tiene este síndrome, ¿cómo se llama? De la hiperactividad y la no sé cuánto, ¿no? Sí, porque tiene un nombre complicado. Entonces, hay varias propuestas de cómo intervenir, qué pastillitas hay que darle, los que no están de acuerdo con la pastillita, ¿no? Los que articulan la familia, la escuela, o los que agarran al pobre chico y lo llenan de pastillas y dicen, a ver que así lo vamos. Te callas. ¿Cómo? Así te callas. Así te callas, exactamente. Entonces, pero hay un acervo de conocimientos donde uno puede discernir cuál es la posición por la cual, cómo va a intervenir en este problema de este tipo de niños, ¿no? E incluso están aquellos que dicen es que a este tipo de niños lo ha creado la clasificación, ¿no? Generada la clasificación se genera el grupo y cómo se ha reproducido que es impresionante. Lo mismo, por ejemplo, cómo atacar las adicciones, ¿no? Las adicciones tienen hay escuelas que plantean un tipo de intervención y otros que plantean otro tipo de intervención y todas las explicaciones y los procedimientos, cómo intervenir, bla, bla, bla. Bueno, en trabajo social yo lo que planteo es que falta eso. Y falta eso porque no hemos parado, digamos, en un momento determinado para reflexionar. Incluso para quienes proponíamos que la academia generara, con la academia quiero decir las escuelas de trabajo social, generaran, construyeran, conformaran espacios de investigación para este propósito, no para estudiar las políticas sociales, ¿no? Sino para estudiar qué hace trabajo social con las políticas sociales. Es muy diferente, porque en la Facultad de Ciencias Políticas hay un montón de gente que estudia las políticas sociales. ¿Por qué repetir en la Escuela de Trabajo Social esas otras investigaciones?
No, tiene que ser desde la intervención. Y fíjate tú que cuando se plantean estas cosas aparece una, digamos, crítica de teoricista, ¿no? De teoricista, porque es como que, ay, si tú prefieres irte a la burbuja de la academia, ¿no es cierto? Que es mucho mejor que estar ahí en el terreno sufriendo todo lo que hay que sufrir. Bueno, acá no se trata de martirologio, ¿no? Ni, lo que se trata es de desarrollar la especificidad de una profesión. Entonces, mientras le estemos escabullendo al gran reto que es producir teoría de la intervención, vamos a seguir en esa especie como de karma, maldición que tiene el trabajo social, que es sufrir el día a día, ¿no? De la urgencia de la necesidad. Entonces, mi propuesta es generar estos espacios académicos y ahora que han surgido maestrías y doctorado, porque cuando yo les hablaba no existía nada. Es decir, ustedes tienen una infraestructura que en aquella época era más bien un deseo que una realidad. Y de hecho estuvo como escuela técnica, ¿no? Yo me acuerdo que era como similar a una academia, así se veía. Recuerdo el trabajo social como una escuela técnica. Sí, bueno, pero eso por lo menos cuando yo llegué ya no era superado. Ajá, sí se ha superado, claro. Ahorita que está mencionando de las políticas, incluso hemos sido muy criticados porque dicen que nada más somos capaces de poder ejercerlas y no de crearlas, ¿no? Entonces, principalmente el problema es ese, ¿no? Que no hemos teorizado la práctica para precisamente crear nuestras propias políticas. Bueno, trabajo social puede promover políticas. Ahora, crear políticas en el sentido de instrumentarlas desde el Estado es crear un gremio fuerte, ¿no? Como los economistas de Chicago, por ejemplo, que tienen un gran impacto y influencia en el campo político. Ahora, como nosotros siempre nos hemos visto como los patitos feos, entonces pensar así es como decir, uy, no. Pero yo sí creo, estoy convencida de que, como no le llego al ni modo, estoy convencida que tiene un alto grado de dificultad, pero sí se puede y se ha hecho, ¿no? De la época en que se formuló este libro hasta ahorita, hay mucha propuesta, hay mucha propuesta. Entonces, también es esa otra cosa que el gremio del trabajo social, tanto académico como el profesional, tiene que dejar de lado. Ese sectarismo o este encierro en la experiencia de uno mismo, ¿no? Que está muy ligado a la urgencia. O sea, y digo, tomar distancia de la urgencia es muy difícil, es muy difícil. Entonces hace falta este trabajo colectivo que permita, es decir, no, ¿cuántas veces uno se ha sentido culpable, ¿no? De estar en la Torre de Marfil? Un montón, pero decir, bueno, ¿cuál es el aporte? Es decir, acá tenemos que operar una ruptura epistemológica con muchas disposiciones del campo que no nos permiten tener una actitud frente a la teoría de decir es que es necesaria la teoría, ¿no? Sí. Yo creo que antes que nada la actitud, como tú dices, es tomar las trabajadoras sociales, quitarse este estigma de ayuda en las instituciones, porque siempre las ven. Yo le digo a las mujeres que yo soy psicóloga y estoy trabajando ahorita en la Escuela de Trabajo Social y estoy formando trabajadoras sociales, es quitar ese estigma de ayudante, de servidora, de todo ese, para realmente tomarse el papel de profesional, de ese saber profesionalizado. Y es muy importante lo que tú mencionabas, la academia, porque la academia te hace
de ser una técnica, de ser de a una profesionalización y Claro. les da otra categoría. Pero ahora, ahí no hay que confundir el título, o sea, el título en sí mismo, en esta sociedad que es puro de diploma, ayuda, pero no resuelve el problema. No resuelve el problema. Por eso también yo les decía el otro día en el DF, ojo con venir a la maestría, bueno, si lo quieren hacer, están todo su derecho, ¿verdad? Con venir a la maestría pura y exclusivamente a buscar el certificado, porque el certificado tiene que avalar un saber especializado. Entonces, si nosotros, como sea, llegamos al título, al diploma, y ese como sea implica que no estudiamos, ¿no? Ese título pues sirve para ir a competir en el mercado de trabajo, pero no sirve para intervenir en la realidad. Entonces, la maestría y el doctorado en trabajo social implica, como en cualquier otra maestría o doctorado, estudiar renglón por renglón. Hacer eso, otorgarte el derecho de decir, tengo toda esta experiencia y la voy a poner acá para poder mirarla, para poder pensarla con otros, ¿no? Que son los profesores, que son los colegas, que son los compañeros, etcétera, etcétera. Es decir, la producción de la teoría es una tarea colectiva y cada uno tiene que asumir la responsabilidad que le toca. Es decir, no venir a buscar recetas en los manuales de qué es lo que tenemos que hacer. Había un compañero el otro día que preguntaba, no me acuerdo sobre qué área, le digo, bueno, es que ustedes tienen que buscar, y de ahí viene el ejercicio que les quería dejar, tienen que buscar cuál es la especificidad del trabajo social hoy en el área de intervención que a ustedes les interesa. Y ese es el ejercicio práctico que yo les proponía como manera de introducirse a trabajo social, ¿no? ¿Cuál es la especificidad de trabajo social? ¿Cómo se define el trabajo social? ¿Qué es lo que están haciendo? Si no encuentran nada, le decía yo a este compañero, pues tienen que asumirse como pioneros en la construcción de un área emergente. Es una responsabilidad, porque ya estando en el posgrado, no somos niñitos, ¿no? Y si hemos llegado al posgrado a los 26 años, como se llega ahorita, intelectualmente tenemos un compromiso, ¿no? O sea, no seremos el colega de 40, 50, 60, ni el antiguito que ya está a punto de retirarse, ¿verdad? Pero tenemos una responsabilidad, cada quien tiene una responsabilidad. Si no hay, quiere decir en términos sociológicos que estamos hablando de un área emergente. Si no hay y el área no es emergente, quiere decir que hemos estado operando posiblemente todos estos procesos mediadores que no están sistematizados. Entonces, nos toca hacernos cargo de ese vacío que hay en el acervo de conocimientos de trabajo social y producirlo, ¿no? Esa es la responsabilidad. Y sin todo esto venía a lo que tú habías planteado entonces. Esta cuestión de que están vistos como ayudantes. ¿Por qué están vistos como ayudantes? Porque trabajo social, la intermediación de trabajo social es facilitar y crear las condiciones propicias para la intervención de otros muchos profesionales. Nada más que esa intermediación no estaba sistematizada. Por ejemplo, derivar, por ejemplo, promover, por ejemplo, ay, se me fue la palabra. No. Gestionar, hay ejecutación, claro, pero ¿ejecutar qué? Ejecutar estos procesos mediadores. Nosotros no intervenimos en el problema de la vivienda como interviene el arquitecto creando el diseño, ni como intervienen los albañiles y los ingenieros haciendo la vivienda. Nosotros intervenimos
en este proceso que acerca a quien necesita la vivienda con el objeto vivienda. Y si ustedes ven, esto pasa con todos los objetos de intervención. Por ejemplo, en términos del derecho, tampoco nosotros somos abogados que vamos a ir a implementar o a participar en todo el procedimiento jurídico, pero estamos en ese circuito. En la medicina, en la medicina, en todos, búsquenle en todos. Es multidisciplinaria. Exacto. Realmente esta carrera. Pero ¿qué pasa? Estos procesos mediadores están identificados con estas tareas que tú decías de la urgencia, ¿no? Y no estaban sistematizados. No estaban sistematizados para ver realmente qué son. ¿Cómo voy a trabajar en la prevención? ¿No? Bueno, entonces quería, si me permite, dar un ejemplo nomás. Cuando yo hice el libro, había un tema que estaba y que sigue pendiente, ¿no? Con los monitos de Torrosa, que era, por ejemplo, la prevención del cáncer cérvico-uterino. ¿Qué se decía en ese momento? Que iba en incremento las mujeres en este rango de edad ya jóvenes que presentaban el problema del cáncer y que presentaban esto porque había otros dos elementos más. Una gran resistencia, es decir, se había mejorado muchísimo las formas de detección, pero simultáneamente lo que se encontraba era una gran resistencia de las mujeres al examen y al tratamiento. Y por otra parte se encontraba que a pesar de la intervención del trabajo social, las cosas no cambiaban, ¿no? Bueno, entonces ustedes ahí tienen un problema social. ¿Qué les corresponde estudiar el trabajo social? ¿Por qué incrementa el porcentaje de mujeres jóvenes con cáncer cérvico-uterino? No. Eso le toca a los médicos. Eso le toca a los médicos y a los que estudian en el laboratorio, cómo se desarrolla el cáncer, etcétera, etcétera. A nosotros nos corresponde la resistencia cultural, que es el obstáculo que se ha identificado donde se corta el circuito de intermediación entre las mujeres y el recurso dado en el diagnóstico y en el diagnóstico temprano y tratamiento. Entonces, lo que tenemos que indagar, porque en eso tenemos que intervenir, es de qué se trata la resistencia cultural. Y tenemos que diferenciarnos del antropólogo que estudia los problemas culturales, porque a nosotros no nos interesa solo decir en qué consiste la resistencia cultural, sino atacar el problema de la resistencia para deponer esa resistencia y que estas mujeres accedan al diagnóstico y al tratamiento por iniciativa propia, ¿no? Entonces se dan cuenta, no sé si con este ejemplo queda más claro, cómo un mismo objeto es objeto de intervención de diferentes prácticas profesionales y nosotros lo que hemos hecho es explicar 20.000 veces con otros discursos por qué el incremento del cáncer, ¿no? Hemos también logrado extraer de la antropología todo este rollo de qué se trata la resistencia cultural. ¿Y por qué nos equivocamos en eso? Nos equivocamos porque en vez de centrar el objetivo específico de trabajo social en esto de intervenir en la resistencia, generalmente se ponía como objetivo de trabajo social el propiciar la disminución del porcentaje de mujeres con cáncer cérvico-uterino. ¿Se dan cuenta? Un objetivo donde puede confluir el médico, puede confluir el investigador básico, es decir, todos quieren aportar a disminuir el porcentaje de mujeres. Pero cómo lo hace cada práctica profesional es diferente. Los otros serán mejorando cada vez más los instrumentos, desde las técnicas hasta los instrumentos del diagnóstico, ¿no? Facilitar
la prueba, ¿sí? Otros lo harán estudiando investigación básica, estudiando de qué se trata este cáncer cérvico-uterino, para ver cómo se puede atacar tempranamente, cómo se puede prevenir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para cerrar, lo que yo propongo es, lo que propuse hace mucho tiempo, es que desde la academia se tienen que articular 3 tipos de investigación. La investigación básica, la investigación empírica y la investigación aplicada. Donde a nosotros nos ha fallado por completo la investigación es en la básica. Es decir, en teorizar sobre el objeto de intervención desde la intervención, no como problema social que lo puede agarrar un sociólogo, un antropólogo o un politólogo. ¿Sería desde la experiencia? Exacto. O sea, desde la intervención. Yo quiero, trabajo social, su especificidad es modificar esa situación, ese problema social. Entonces, desde la intencionalidad de la intervención es donde nos falta teorizar los objetos de intervención y de ahí los objetivos, las estrategias y todo lo que ustedes quieran. Trabajo social se ha dedicado a 2 cosas, que es la investigación empírica con esto que se llama sistematización de experiencias, ¿no? Pero ahí lo que habría que ver, y es lo que yo no puedo dar cuenta hoy, es cómo se ha hecho esa sistematización de la experiencia. Como una mera descripción, como una problematización. ¿Qué es lo que se ha sistematizado? Se ha registrado la práctica cotidiana del trabajador.